Desde antes de la pandemia, los trabajadores del sector cultural ya sufrían de precarización laboral, sin prestaciones ni seguridad social. Y la crisis del coronavirus agudizó esta situación, que debe corregirse en la etapa post-pandemia. Alfredo Sánchez, director de Radio Universidad de Guadalajara, participó en el webinar El futuro de la cultura organizado por Jalisco Futuro y la UDG, y abundó sobre estos conceptos. Explicó que el sector cultural fue uno de los más golpeados. La dificultad de los creadores que han estado inmersos en esta contingencia para vivir dignamente de su trabajo no es un asunto nuevo, ni tiene que ver solamente con la pandemia. Se ha agravado con ella, sin duda, pero viene de muchísimo más atrás. Digamos que lo que ha hecho la pandemia, creo yo, en este como en muchos otros asuntos, es amplificar los problemas que ya existían, ponerles un reflector y, por supuesto, que ello nos obliga a reflexionar seriamente sobre lo importante que es insistir en que la cultura no es un bien accesorio, es una necesidad. Margarita Hernández Ortiz, coordinadora general de investigación, posgrado y vinculación de la UDG, abundó sobre la precariedad de los trabajadores del sector cultural. Esta precariedad está vinculada, por ejemplo, al fenómeno del freelanceo y, como dice mi colega Diego Escobar, es el hijo guapo de la precariedad social, ¿no? De la precariedad laboral. Entonces, muchos de nuestros colegas en el sector cultural viven con los beneficios, pero también con los riesgos y los costos que implica el freelanceo en este país, ¿no? Entonces, bueno, si queremos, evidentemente, resolver este tema, tendremos que empezar a pensar que las instituciones tienen que representar a los agremiados o a las personas que vivimos en el sector cultural ante otras instituciones y dejar de pensar en subsidios y becas. Igor Lozada, coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la UDG, expuso que es urgente crear comunidad. Hay un plan de cultura UDG donde de pronto dijimos, momento, nosotros tenemos que pensar en salud. Entonces pensemos en cultura y salud. Ese es el futuro. Para poder crear comunidad, primero tenemos que sanar a nuestra comunidad y tienes que ser indispensable para tu comunidad. Entonces, las clases en línea que estamos haciendo con las células creativas, con esta parte de nuevas ventanas digitales, porque no puedes competir en lo digital contra Netflix, contra Amazon, contra Click, que ese es un consumo comercial. La poetisa Carmen Villoro, directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, apuntó que de la pandemia han surgido nuevos proyectos muy creativos gracias al uso de plataformas digitales. Bueno, yo estoy muy entusiasmada con esto que me he visto obligada a implementar y aprender, y yo quisiera que lo siguiéramos viendo así, como que se abren caminos distintos, concepciones distintas, y esto nos abre caminos de esperanza hacia el futuro. Yo no quisiera verlo de manera trágica, sino de manera optimista, luminosa. Como es tradición, este webinar fue moderado por la periodista Ibabel Arroyo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.